Usted, cuando le dicen que disminuye la incidencia de cáncer, por ejemplo, o que hay mejores métodos para que más personas sobrevivan al cáncer, y tiene un pariente que está enfermo de cáncer, que no se puede curar y que está sentenciado a morir en un plazo más o menos cercano, pues no lo cree. No, su experiencia personal es mucho más viva, mucho más cercana, mucho más emocional que los fríos datos que dicen que cada vez más personas sobreviven al cáncer. Sobreviven al cáncer 5, 10, 15 años o se curan directamente de cáncer y al final mueren de otra cosa. Pero encontramos eso muy difícil de creer. Cuando lo que está cerca de nosotros nos afecta emocionalmente, nuestra razón tiende a tomarse un respiro. Pero eso no es todavía lo más grave. Lo más grave es que muchas personas utilizan este procedimiento, este sesgo de nuestra apreciación del universo para aprovecharlo políticamente. Usted sabe seguramente que hay gente que dice que todo es injusto, todo lo que le pasa en la vida es injusto. Ellos se despiertan en la mañana, los despierta un despertador terriblemente injusto, porque probablemente tienen que ir a trabajar. El despertador es un objeto de opresión que los levanta de una cama injusta por la que creen haber pagado demasiado. Se levantan y toman un desayuno que consideran injusto porque consideran que están comiendo cosas que la publicidad les ha dicho que comieran. Cosa que uno pensaría que podrían resolver muy fácil comiendo otra cosa, pero no es por allí por donde obtienen su satisfacción vital. Luego salen a la calle, una calle que consideran absolutamente injusta, donde además hay reglas de tránsito que consideran enormemente injustas, ya que ellos no han votado si se puso allí o no un semáforo, o si tal cruce de calle debe ser así, o si el sentido de los automóviles debe ser de otra forma. Ellos consideran que están lo suficientemente preparados como para determinarlo todo y que deberían poderlo votar, y si no lo votan es injusto. Van, por supuesto, a un trabajo en el cual injustamente los explotan con un horario absolutamente injusto, luego comen algo que les parece terriblemente, con el que se ejerce una terrible injusticia contra ellos, para luego ir a su casa y ver televisión donde consideran que los están manipulando, y hay una injusticia atroz por parte de los jefes de todas las cadenas y los productores de todas las series y los directores de todos los informativos y los reporteros de todos los informativos y los directores de cine y los actores que hacen las series de televisión que ven, porque todos ellos lo están manipulando de manera injusta. Finalmente siente sueño y considera que es una injusticia sentir sueños ahora y se va a dormir habiéndose amargado la vida redonda y divinamente durante todo el día. Ahí existe la injusticia, es un hecho, y es un hecho absolutamente indudable, pero regodearse en la idea de que todo está diseñado para putear a un ciudadano común y corriente que no se mete con nadie, es un poco como pensar que Dios nos creó porque somos muy maravillosos. No es ni siquiera razonable. La mayoría de la gente que conocemos es buena, los trabajadores que hacen los productos, los ingenieros que los diseñan, los vendedores que los venden, pues no son psicópatas en la mayoría de los casos. Claro que hay casos notables en los cuales por negocio se cometen atrocidades, pero en general la gente no funciona así. Esto contribuye a tener una visión muy negativa de toda la realidad y que se traduce en otras cosas. Si preguntamos, y se ha preguntado recientemente, la gran mayoría de las personas piensan que hoy estamos mucho peor que en el pasado, hay más pobreza, que hay más hambre, que hay más injusticia, que la mujer está más oprimida, que hay un riesgo real de sobrepoblación, que el mundo va a estallar por exceso de gente, nos vamos a empezar a caer por los bordes costeros hacia el mar, habiendo llenado toda la tierra disponible, que la educación, por supuesto, está en una situación cada vez más terrible, cada vez menos niños van a la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos mucho más enfermos. Este es uno de los que son recurrentes, y si usted leyera los comentarios que luego no permito que se hagan aquí, dice, es que hoy hay más cáncer que nunca, ¿qué hago? Me pongo a explicarte. El problema es que la explicación es muy difícil, la afirmación es muy fácil. La afirmación de que todo está mal es tan sencilla y es tan agradable, es tan atractiva a nuestra mente,
a la idea de somos víctimas, que cada explicación de cada una de las barbaridades que he mencionado toma muchísimo tiempo y exige muchísimo esfuerzo. Peor aún, cuando algo está bien, cuando algo está funcionando bien, hay dos reacciones que solemos ver y que yo veo con enorme preocupación. La primera es decir que es insuficiente, no es lo suficientemente bueno o tiene algo malo oculto. La segunda es simple y sencillamente decir que no es cierto. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Las vacunas han desaparecido enfermedades que eran comunes en nuestra niñez. Yo recuerdo compañeros míos con poliomielitis, compañeros que vivían con abrazaderas en las piernas, que vivían con los brazos retorcidos. Me acuerdo de Enrique, mi amigo, al que poníamos de portero, y luego se le advertía al otro equipo: como le metas un gol te va a ir mal, porque cuidábamos a Enrique porque tenía polio. La gente de hoy no ha visto a nadie con poliomielitis, no ha visto los terribles estragos de la poliomielitis, mucho menos los casos de las personas que todavía pierden la capacidad de respirar por culpa de la poliomielitis, por lo menos durante una larga temporada, y que cuando yo era joven vivían en grandes salas de hospital llenas de pulmones de acero, de cilindros de acero donde subía y bajaba la presión atmosférica en el interior. Los niños estaban atrapados aquí, estaban además totalmente paralizados. Precisamente la parálisis del diafragma provocada por la polio les impedía respirar, y quien respiraba por ellos era el cambio de presión dentro de ese tubo, donde podían leer, podían sonreír, podían conversar, no podían mover ninguna parte de su cuerpo. La vacuna contra la polio desapareció esto, pero hoy nos dicen, y yo lo he oído, que la polio es culpa de la vacuna de la polio y que la vacuna de la polio, por supuesto, es mala. Esta reacción nos está llevando a tener una visión del mundo incorrecta que tiene un problema mucho más grave. ¿Cómo vas a resolver los problemas del mundo si no los conoces? Repito, ¿cómo vas a resolver los problemas del mundo si no los conoces, si no sabes cuáles son? Imagínense que yo le digo a usted que la pobreza en el mundo ha disminuido de una manera impresionante, que en los últimos 200 años hemos pasado de que más del 90% de los seres humanos vivieran en lo que consideramos pobreza extrema hoy, es decir, en la situación de no poder ni siquiera comer lo suficiente, a que actualmente solo el 10% de la población humana vive en condiciones de pobreza extrema. Si yo digo esto, parecería, o algunas personas lo podrían interpretar como si yo estuviera diciendo que el problema de la pobreza está resuelto. Pues no, miren, no lo está. Hay un 10% de personas que están en la pobreza extrema y hay muchísimas otras personas que viven en la pobreza que no por no ser extrema va a ser despreciada. Es necesario seguir luchando. Pero se ha conseguido algo. Tampoco quiere decir esto que niegue yo la legitimidad de la lucha en contra de la pobreza, pero si usted está convencido de que hoy somos más pobres que hace 200 años, que hoy la humanidad está peor que hace 200 años, tiene el problema de que no sabe cuál es la solución que puede llevar mejor a acabar con ese problema. Probablemente es una solución que no se ha probado, porque todas las soluciones que se han probado, y esa es la implicación que hay detrás de esto, todas las soluciones que se han probado han fracasado. No, miren, no han fracasado, no han triunfado del todo, pero han reducido en un 80% a la gente que vive en pobreza extrema en este mundo. Por lo tanto, esas soluciones no las podemos despreciar y echar a un lado. Lo que necesitamos es estudiarlas, ver qué funciona de esas soluciones, ver cuáles son los aspectos positivos que tienen y cómo se pueden mejorar, no tirarlo todo a la basura. Y la idea de quienes nos presentan un mundo terriblemente negativo es que todo hay que tirarlo a la basura, que la realidad empezó esta semana y que ellos de alguna manera mágica tienen las soluciones para estos problemas. En el año 1800 el 89% de la población mundial no podía leer, solo el 11% estaba alfabetizado. Hoy solo el 15% no está alfabetizado. El 85%, pese a que hemos aumentado en grandes cantidades
los miles de millones de personas que vivimos en este mundo, solo el 15% de los mayores de 12 años no están alfabetizados. En el año 1800, el 40% de los niños que nacían no llegaban a los 5 años. Eran víctimas de enfermedades infantiles que hoy están erradicadas, que hoy ni nos suenan: disentería, tifoidea, tosferina, difteria. Son palabras ajenas a nosotros. Hoy, en todo el mundo, solo el 4,25% de los niños no llegan a cumplir los 5 años. Esto quiere decir que las soluciones que se han tomado, no solo en el primer mundo, no solo en el mundo más opulento, el que se ha aprovechado de las riquezas del mundo más efectivamente, y más a veces abusivamente, por supuesto, no solo allí se han dado los cambios, sino que ha habido cambios en todo el mundo. La educación en 1975, apenas en 1975, el 21% de las personas no tenían ninguna educación. Hoy es solo el 11%. Hemos logrado que el 10% sí tenga acceso a cierta educación, pese a que hemos aumentado enormemente el número de seres humanos que viven en nuestro planeta. Más aún, la sobrepoblación está disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los años 60, el promedio mundial de nacimientos era de 5 por mujer. Hoy es de 2,5 y se espera que si seguimos combatiendo la pobreza, combatiendo el hambre, combatiendo la ignorancia, combatiendo las enfermedades, se tienda a estabilizar la población humana. Se ha duplicado, triplicado en unas pocas décadas. No se espera que en este siglo se llegue a duplicar otra vez. Esto no quiere decir que todo esté bien. Esto no quiere decir que ya vencimos, pero sí quiere decir que merece la pena analizar cómo llegamos hasta aquí. Quizás las soluciones, y quienes han dado las soluciones, y me refiero concretamente a programas de las Naciones Unidas que han trabajado en el tercer mundo, que han trabajado concretamente en los problemas, en lugar de estar haciendo manifestaciones en las capitales europeas, por poner un ejemplo, han tenido un resultado, han tenido un efecto real. Europa se ha logrado salvar de las guerras, que eran su historia inevitable, gracias a la Unión Europea, que tiene muchos defectos, pero que tiene también virtudes que debemos tener en cuenta. Nos piden que lo tiremos todo a la basura. No creo que debamos. Los medios de comunicación nos van a seguir hablando de lo malo, porque, como dijo algún periodista, nadie se ha hecho rico con un periódico informando que todo está bien. Las buenas noticias nunca tienen tanto impacto, ni venden tantos diarios, o tanta publicidad o clics como se busca hoy, que las malas noticias, que el sensacionalismo, que lo escandaloso. Por supuesto, si nosotros en una carretera que recorremos diario durante 6 meses no vemos un accidente, creemos que han disminuido los accidentes, y si en esos mismos 6 meses vemos 3, decimos que hay muchos accidentes en esa carretera. Pero tenemos que ser cuidadosos y separar nuestra experiencia personal de la realidad, de los datos, de los incómodos datos que deberían ser la fuente de la toma de decisiones individual, social y sobre todo gubernamental. Los políticos que nos están vendiendo resolver problemas que no existen, los que nos piden escandalizarnos por una situación que pintan mucho más negra de lo que en realidad es, no solo son demagogos, no solo son manipuladores, además son ignorantes, son profundamente ignorantes de la realidad que los rodea, y esos son los más peligrosos, porque creen que saben, y la ilusión del conocimiento es infinitamente peor que la simple ignorancia. ¿No cree usted?